Mi nombre es Luz Dari León. Bienvenidos a miércoles L y L2. En esta oportunidad tenemos a una invitada especial, la profesora Clara Lozano, que nos acompañará en este encuentro virtual. La idea en este encuentro virtual es que la profesora nos plantee los conceptos que tiene ella de cultura, de la relación entre cultura y lengua, el concepto de interculturalidad. Un momento, y también las propuestas didácticas que se han hecho en torno a este concepto, especialmente el que tiene que ver con la competencia comunicativa intercultural. Este encuentro se hará en un tono pues relajado, hay unas preguntas establecidas, pero pues la idea es que dependiendo de lo que la profesora nos vaya contando y dependiendo de lo que el público y los participantes en este chat, que ya está abierto, simplemente pueden escribir sus preguntas en el chat foro y con muchísimo gusto los compartiremos para que la profesora nos dé respuesta en torno a sus dudas. Olvidé mencionarlo, yo soy Luz Dari León, soy la asistente de investigación del programa L Colombia. Bienvenidos de nuevo a esta sesión del encuentro virtual. Profesora Clara Lozano, les voy a contar un poco, es licenciada en Filología e Idiomas Español e Inglés de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Lingüística Española del Instituto Caricuervo, ex becaria Fulbright del programa Intercambio de Profesores en el 2007-2008 en Eastern Washington University. Actualmente realiza una especialización en educación bilingüe en la institución universitaria colomboamericana única. Ella ha trabajado por más de 23 años en la Secretaría de Educación, en diferentes proyectos relacionados con el currículo. En la actualidad colabora en la planeación e implementación de una propuesta curricular para las aulas de inmersión en lengua extranjera y en segunda lengua de la Secretaría de Educación en el marco del programa Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral para el Buen Vivir 40x40. Es profesora investigadora aquí en el Instituto Caricuervo, participa en muchos proyectos relacionados con la situación del español en Colombia, los de creencias, y su interés investigativo se centra en el desarrollo de proyectos relacionados con la creación de propuestas didácticas fundamentadas en la interculturalidad, la interdisciplinariedad y la transversalización curricular en el contexto de lengua extranjera y segunda lengua. Bueno, buenos días, profesora. Buenos días, Luz Dari. Profesora, cuéntenos para usted, ¿cómo define usted el concepto de interculturalidad? Bueno, definir el concepto de interculturalidad de una sola forma es complejo, porque primero tenemos que hablar del concepto de cultura. Cultura, hay diversos conceptos de cultura, desde los simplistas superficiales que hablan de buenos hábitos, hasta los complejos de cultura, ya cultura entendido como ese acervo de conocimientos, de valores, unas percepciones de mundo particulares, unas formas de entender la vida y la realidad particulares de una comunidad. En ese sentido, hablar de interculturalidad significa establecer una conexión, establecer un diálogo entre esas diferentes percepciones de mundo y de vida, de entender que somos diferentes y comprender en qué consisten esas diferencias, entender que así como yo tengo unos cánones de valores dentro de mi comunidad que han sido adquiridos por mi comunidad, por mi contacto con la comunidad, existen otras personas en otros grupos sociales determinados que tienen una manera de actuar, de interactuar diferente y de percibir la realidad debido a la experiencia, debido al contacto. En ese diálogo, entonces, primero que todo, y lo defino un poco desde una autora, Belén Muñoz, tenemos que hablar de integración social. Pero integración social entendida como, no como la asimilación de la cultura y de los valores y de los productos y de las maneras de interactuar del otro sin tener en cuenta lo propio, sino todo lo contrario. Integrar no significa abandonar lo propio,
sino que se entienda como a través de la interacción yo voy adquiriendo mayor conocimiento y le permito al otro conocer de lo mío, del conocer de lo propio. ¿Esto qué significa? Entender un poco la otredad. Me conozco con el otro, interactúo con el otro y a partir de esa interacción con el otro crezco. Entonces, este concepto de interculturalidad está un poco en oposición a veces esos conceptos de interculturalidad que se manejan, de inclusión que se manejan, en los cuales simplemente lo que se hace es llevar a una comunidad determinada para que asimile esas nuevas formas de sentir, esas nuevas formas de organizar la vida. Esto, pues básicamente, aquí también habría un poco que hablar de el rol de la lengua, ¿no? La relación entre lengua y cultura y cómo nos comunicamos fundamentalmente a través de signos. Y uno de los signos es la lengua. Como con cada palabra que yo utilizo estoy comunicando cultura, estoy comunicando valores, estoy comunicando formas de sentir, estoy comunicando formas de percibir las mismas relaciones. Eso es muy importante lo que nos dice profesora, porque precisamente una de las falencias que ha habido en el aula es que no hay ese diálogo intercultural, porque tendemos a centrarnos más en esa cultura meta y no tenemos en cuenta la cultura de nosotros. Entonces es muy importante ese aspecto, totalmente de acuerdo. A propósito, profesora, ¿cómo incorpora usted en las clases de L y L2 ese concepto, algo más personal de alguna forma? Pues como lo estaba diciendo, es fundamental el reconocimiento de la cultura, de la manera de pensar, de la manera de sentir y de organizar, y el conocimiento mismo que el estudiante que está aprendiendo, en este caso el español, trae. Entonces, ¿cómo se organiza? A partir, primero, del reconocimiento de todos esos conocimientos que el estudiante trae. Entonces, y aquí tengo que hablar un poco de la experiencia que hemos tenido en los mismos diplomados, en las mismas experiencias de construcción de materiales, en las cuales inicialmente en pro de el desarrollo de una competencia comunicativa, entonces había como una estructura determinada marcada a partir de una muestra de lengua y una muestra de cultura relacionada con la lengua meta, en nuestro caso el español, sin tener en cuenta en primera instancia que el estudiante aporta desde el sí, desde el reconocerse a sí mismo como parte de ese propio aprendizaje. Entonces, que él trae unos conocimientos, que él trae una forma de percibir la realidad, que él trae una forma de vivir en su entorno que en primera instancia quiere comunicar. O sea, si yo aprendo otra lengua, es para comunicarme con el otro, pero ¿acerca de qué? Acerca de lo mío. Yo en primera instancia quiero comunicar lo mío. Entonces yo sí diría que un primer elemento es el reconocer al estudiante, al reconocer su origen, el reconocer quién es él, y luego sí entrar a contrastar con la cultura o las culturas, porque no es una sola, las culturas de la lengua meta, que en nuestro caso pues, es el español. Es el español, sí. Si nosotros somos colombianos, por ejemplo, y tenemos un estudiante extranjero que viene acá, pues la lengua meta sí es el español, pero hay una cultura centro, que es la cultura de Colombia y las particularidades, la diversidad de nuestra cultura colombiana, si es el estudiante de acá. Claro que sí. ¿Qué estrategias metodológicas sugiere para el desarrollo de la competencia intercultural en el aula? Bueno, ya enuncié la principal, yo creo, que es darle significación a cada una de las sesiones, a cada una de los planes que uno tiene. ¿Y cómo? Pues a partir del reconocimiento del estudiante y de sus saberes. El uso de materiales auténticos para presentar la lengua meta, el español, considero que es un aspecto muy, muy importante.
¿Por qué? Porque cuando utilizamos materiales auténticos estamos mostrando la cultura propia del país o de las comunidades en las cuales se habla español, para luego entrar a contrastar. Actividades que siempre impliquen el diálogo entre una cultura y la otra y el análisis de una cultura y la otra con productos concretos al finalizar, productos que lleven al estudiante a construir su propia manera de percibir la realidad, en la cual confluyan el conocimiento que trae de su propia cultura y el conocimiento que está adquiriendo en relación con la propia cultura, y esto enlazado a la manera como se maneja también la lengua, ¿no? Las expresiones lingüísticas, el léxico, la sintaxis particular del español, incluidos aquí en estas muestras de lengua, y como parte del mismo proceso, el aspecto lingüístico se está dando allí. Bueno, ya nos propuso las estrategias. También pensando en su experiencia personal, ¿qué obstáculos de orden cultural, profesora, usted ha tenido que enfrentar en el aula y cómo los ha resuelto? Uno de los principales, yo diría que objetivos de estas tendencias didácticas hacia el desarrollo de la competencia intercultural es justamente aquella que tiene que ver con los estereotipos y cómo percibimos al otro. En este sentido, cuando nosotros nos encontramos en una clase de español como lengua extranjera, eso es lo primero a lo cual nos enfrentamos. Entender que nuestros estudiantes tienen unas formaciones, unos ideales en relación con la cultura de los hablantes o de las comunidades que hablan determinada lengua, en nuestro caso el español. Preconceptos que vienen desde los medios de comunicación, de información que han recibido por diversas fuentes. Entonces, en ese sentido, esos estereotipos, yo como profesora los he tenido que vivir en el aula. Es decir, pensar que nosotros somos vistos los colombianos afuera de determinada manera como narcotraficantes, ese tipo de cosas. Tenemos que empezar nosotros a buscar soluciones y a ser verdaderos, yo suelo utilizar esta expresión, verdaderos embajadores de nuestra cultura, sí, y también comprendiendo que el otro tiene esos estereotipos, tiene esas ideas prefijadas en relación con nosotros porque le han venido de diferentes medios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es primero ser fuente de información en relación con lo que es nuestra propia cultura. Ese es uno de los obstáculos que yo he tenido que enfrentar. Otro obstáculo está relacionado con los estilos de aprendizaje. Nosotros mismos como profesores tenemos unas ideas prefijadas en relación con lo que debe ser el estilo de aprendizaje, muchas veces ligado al propio, otras veces ligado a lo que hemos vivido como profesores de lengua en nuestro propio país. Y creemos que todas las personas en todas las culturas aprenden de la misma manera. E incurrimos en errores por no reconocer justamente a ese otro antes de planear. Entender que si yo estoy trabajando con personas de China, con personas de Alemania, con personas de Suecia, cada uno de ellos también por cultura tienen unos estilos particulares de aprendizaje. Existen unos estilos personales de aprendizaje, pero también existen unos estilos de aprendizaje formados en la escuela que se deben tener en cuenta, y a veces nosotros incurrimos en el error de creer que así como nosotros aprendemos, aprenden también los demás, y empezamos a invadir el espacio de aprendizaje del otro. Yo recuerdo en particular una estudiante que yo tuve alemana acá mismo en el instituto, a la cual yo considero que fue uno de mis fracasos como profesora, y esto es importante decirlo, porque no la sabemos todo el tiempo todas. Fue un fracaso mío como profesora porque la perdí en ese intento. ¿Y por qué la perdí? Porque no comprendí
¿Cuál era su proceso de aprendizaje? No entendí. Yo quería hacerla trabajar todo el tiempo en grupo y todo el tiempo a partir de lo que ella entendiera de lo que yo le estaba diciendo a través de la gestualidad, y resulta que no, que ella entendía a partir de buscar en su lengua un referente. Y yo comprendí esto, considero que tarde. Entonces, si nos damos cuenta, han sido procesos en miras de ir implementando estrategias metodológicas que tienen que ver con la comunicación, y entonces que todo el tiempo tengo que hablarle en la lengua meta y que me debe entender a través de gestos. No entiendo que el estudiante tiene unos estilos de aprendizaje particulares y que yo debo permitirle acceder a esos elementos y a esas formas particulares de aprender la lengua. Sí, es verdad. Número uno, pues los profesores no, digamos que no lo sabemos todas poniéndonos en esos términos, pero precisamente yo pienso que eso es parte del diálogo intercultural, ¿no? Que es teniendo en cuenta que la lengua y la cultura son procesos, no son algo que son estáticos, pues estamos en ese diario aprender también, y eso es parte del, digamos, de forjar nuestra competencia como profesores. Tengo otra pregunta, y es, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta en la planeación de cursos desde una perspectiva intercultural? Ya algo más como modo de dar consejos a la comunidad de profesores de español como segunda lengua y español como lengua extranjera. Aspectos que se deben tener en cuenta en la planeación de cursos. En la planeación de cursos. Bueno, yo sí insisto en que antes que nada debe haber un reconocimiento del estudiante, una caracterización clara de ese estudiante. ¿Con quién voy a trabajar? Para poder en consecuencia empezar a planear con base en lo que va a ser esa realidad para llevarlo al diálogo que se pretende. A ese diálogo real, a ese diálogo en el cual nosotros aprendemos también del otro. Y si tenemos una clase muy heterogénea, entonces que cada uno de los estudiantes sea un motivo para que su compañero aprenda de la cultura. Entonces, esto yo sí lo considero fundamental. Uno, que reconozcamos el rol activo del estudiante, que reconozcamos los conocimientos de los estudiantes, de cada uno de los estudiantes en general, para en consecuencia empezar a planear, reconocer cuáles son sus necesidades particulares, tanto de lengua como culturales, entender por qué quiere aprender incluso el español, en este caso. El trabajo de los aspectos lingüísticos en contexto y teniendo en cuenta las necesidades concretas de comunicación. No es la gramática por la gramática, la sintaxis, la fonética, porque sí, sino siempre con una finalidad comunicativa muy ligada a para qué le va a servir culturalmente también este conocimiento al estudiante. Yo pienso que es fundamental tener una parte final de organización de tareas que apunten a esa interculturalidad, tareas muy, muy abarcadoras, tareas que sirvan incluso de síntesis y de muestra de producción real del estudiante y de diálogo real en distintos momentos culturales. Entonces, tareas como aprender hay conceptos muy generales que tienen que ver con cultura, familia, el concepto de familia. Una cosa es el concepto de familia para mí y otra muy diferente para cómo vive en familia un estadounidense, un europeo, un chino. Totalmente diferentes, sí. Son conceptos generales, pero que justamente facilitan ese diálogo y esa interacción cultural. En el caso, por ejemplo, de niños, ¿qué más universal para los niños que el juego? ¿Cómo juegan en distintos lugares los chicos? Sí. Y no solamente en el mundo, no solamente hablando de él, también hablando un poco de español como segunda lengua, que aquí también el aspecto intercultural es muy importante, y ahí relacionamos con el concepto que hace un momento había mencionado, que es el de inclusión. Es entender cómo es la vida o cómo era la vida de los niños y de sus familias antes
de salir de su territorio de origen y cómo ha venido cambiando en la interacción con esta nueva comunidad con la cual se enfrenta. Nosotros, por ejemplo, en este momento, y tú lo mencionabas, estamos trabajando con un grupo de estudiantes UAUNAM. Ellos tuvieron que salir del Chocó, sus padres, sus abuelos tuvieron que salir del Chocó. Ellos traían todo un acervo cultural que en algunos ha permanecido, en otros no tanto, justamente en esa interacción, en ese entrar en contacto con la comunidad de los barrios de Ciudad Bolívar. Entonces vemos a los niños Huaunán ya asumiendo actitudes de los niños llamados occidentalizados, que así los llaman los occidentalizados, pero ellos también se están volviendo un poco occidentalizados. Entonces, ¿en qué consiste justamente esta idea de currículo? En que ellos no olviden quiénes son, de dónde vienen, que reconozcan cuál fue su territorio, qué traen ellos, qué traen sus papás, qué traen sus abuelos, y entren en contacto con esta nueva realidad. Y que a partir de eso que aprenden ellos con su papá, con su mamá, empiecen a mostrarlo a sus compañeros del colegio, dándose así el verdadero diálogo cultural. No es llegaron los niños Huaunán, los insertamos en un aula a que aprendan español, porque es lo que necesitan, y entran los compañeros, los mestizos occidentalizados, pero no saben estos niños de dónde vienen, cuáles son sus raíces, cuál es su lengua, cómo hablan, cómo se expresan, cómo expresan sus sentimientos. Entonces, ha sido una experiencia interesante en ese sentido. Sí, totalmente interesante, y más teniendo en cuenta que precisamente uno de los temas, digamos, especiales es el de las políticas en torno a la lengua, y pues muchas cosas se quedan en el papel, pero en realidad son otras. Entonces, trabajar en eso me imagino que realmente es un reto para toda la comunidad, los profesores y los que están trabajando como arduamente en el currículo, como la profesora Clara. Bueno, una pregunta que le había hecho antes era como precisamente como obstáculos que había tenido de orden cultural, pero ahora se me ocurre una pregunta totalmente contraria, y es ¿qué experiencias significativas o experiencias como exitosas en enseñanza ha tenido usted precisamente en torno a ese tema? Tanto en español como segunda lengua, como en español como lengua extranjera. Pues yo sí. Como un ejemplo que nos pudiera compartir aquí con la comunidad, precisamente porque pues algo que siempre he pensado es precisamente que el profesor es ante todo un modelo, ¿no? Entonces, como pensaba precisamente en qué tipo de experiencia particular exitosa ha tenido la profesora en torno a ese tema. Yo creo que nosotros somos, antes que nada, agentes sociales, agentes culturales todo el tiempo. Y pienso que el éxito que he tenido en algunas sesiones, en las clases, la experiencia que he tenido como docente, han radicado justamente allí, en el ser auténtico, en el mostrar que yo hago parte de una comunidad, de una cultura en particular, y que cuando yo estoy enseñando español, estoy también presentando elementos que hacen parte de mi cultura, de lo que yo he aprendido como colombiana, específicamente como bogotana. Entonces, para mí ha sido muy gratificante el mostrar aspectos relacionados con nuestra literatura, con nuestro folclore fuera del país. Y pienso que esto es lo que más le ha quedado a los estudiantes con los cuales yo he interactuado. La posibilidad de conocer más acerca de Colombia a través mío. Como te decía hace un rato, como somos agentes sociales transformadores, agentes culturales transformadores, el hecho de que yo cambie mi percepción de vida
y de manera de ver al otro es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, cuando los otros, mis estudiantes, han cambiado su manera de ver a los colombianos por una clase de español, pienso que ha sido lo más importante. El hecho de que yo misma cambie mi manera de pensar en relación con las personas con las cuales he interactuado es más gratificante. Totalmente. Que cualquier otra cosa. Que mis estudiantes sean capaces de contarnos sus experiencias, hablarnos de sus tradiciones en español, es muy gratificante. Y ahí se genera comunidad, una comunidad muchísimo más amplia y una manera de pensar, una manera de pensar más tolerante frente a la diferencia, más respetuosa frente a la diferencia. Es entender que a medida que yo interactúo con personas diferentes, me vuelvo más universal, mentalmente hablando. Cognitivamente hablando, soy más universal. Entiendo mejor la otra edad. La otra edad, exacto. O el concepto de alteridad también. Y la individualidad propia va cambiando, ¿no? La manera de percibirse frente al mundo es también distinta. Algo que estaba usted mencionando precisamente era el trabajo con la parte, digamos, del folclore, de la literatura. Precisamente, pues, traigo a colación algo que, pues, hemos leído en algunos de los textos precisamente que se han propuesto en torno a interculturalidad en el aula de español como lengua extranjera, y es el de la literatura como un producto, pero también que puede estar como siendo parte de ideas y de comportamientos. No sé si la profesora ha tenido la oportunidad de trabajar con la literatura para este tema de la interculturalidad y cómo ha sido ese trabajo. Sí. Bueno, la literatura, como las otras artes, como el mismo folclore, arrojan sin número de posibilidades de conocer la cultura de la cual emergen. Sí. Sí hay que tener cuidado con cómo se trabaja la literatura, porque, pues, antes que nada, la literatura es arte. Y la literatura es la manera en que un autor en particular percibe la realidad y percibe el mundo. Y percibe situaciones que a veces son complejas del entorno en el cual surgió ese determinado autor. Entonces, en ese sentido, la selección del material debe ser bastante cuidadosa. ¿En qué sentido? En que nosotros, si de pronto seleccionamos un material que muestre situaciones complejas de una sociedad determinada, si a los estudiantes no los hemos preparado para discutir de manera reflexiva estos temas, van a generar complejidad, van a generar mayor confusión o van a fortalecer estereotipos. He trabajado textos literarios que muestran realidades difíciles colombianas, pero con estudiantes de niveles B2, dice uno, que ya tienen un nivel de lengua un poco más alto o bastante alto, que les permite argumentar, que les permite analizar situaciones particulares y que les permite tomar distancia frente al texto y a la percepción del autor frente a esa realidad que está mostrando. La literatura como producto, que era lo que tú hablabas, pues es producto en ese sentido mismo que yo te estaba diciendo. Es producto porque muestra la percepción de un autor en particular, de su sistema de valores, de su realidad y de los conocimientos universales que existen. La literatura es un muy buen elemento para trabajar en él, pero debo seleccionarlo muy bien. Yo te hablaba de los materiales auténticos. La literatura es un material auténtico que sí se puede trabajar, pero teniendo en cuenta los niveles de lengua, la capacidad de análisis que en ese momento ya tiene el estudiante
¿Y para qué la quiero? ¿Y para qué la quiero? ¿Para qué la quiero? Es importante trabajar textos completos en un nivel B1, pues de pronto no tiene mucho sentido, pero si yo trabajo fragmentos con una muy buena actividad de prelectura que vaya llevando al estudiante a reconocer el texto, luego una actividad de simultánea con la lectura del texto y una de postlectura que lleve más, que conduzca más a la producción y a la reflexión, me parece muy válido. Y me parece muy Y importante. enriquecedor. Exacto, la reflexión, porque al fin y al cabo no hay que darle esa perspectiva reduccionista a la literatura como simplemente un producto, como lo decía usted, sino realmente llevarlo al plano de las perspectivas, los valores y elementos más de la cultura profunda, poniéndolo en esos términos, y no de la cultura superficial, precisamente para no caer en el error de poner a ciertas culturas como en términos de estereotipos. Entonces me parece muy bonito y muy, muy valioso definitivamente el trabajo con la literatura en torno a la competencia comunicativa intercultural. Pienso que eso es todo por hoy. Profesora Clara, muchísimas gracias por compartirnos sus planteamientos en torno a la interculturalidad en este encuentro virtual del miércoles L. Agradecemos a la comunidad. Recuerden que nos pueden... Yo quiero compartir ya como para cierre. Sí, por favor. Un fragmento que encontré en un texto que leí hace ya un tiempo, justamente cuando estábamos trabajando la planeación del currículo para la excelencia 40x40 y cómo trabajar desde las lenguas la interculturalidad. Y me encontré con este texto de José Antonio Vázquez Medina, que se llama Síntesis del enfoque intercultural. Es una propuesta de educación básica, es decir, en niveles escolares, de interculturalidad y bilingüismo en el Perú. Entonces, el Perú es un país bilingüe. Entonces, esta es una propuesta de cómo manejar la interculturalidad y este pensamiento específico del autor de José Antonio Vázquez en relación con la educación intercultural me parece clave, fundamental y quiero compartirlo con ustedes. La educación es intercultural cuando la escuela promueve procesos de aprendizaje para enfocar las posibilidades y asimetrías en las relaciones socioculturales, afirmar las identidades y desarrollarlas en un clima de respeto y equidad para construir una sociedad democrática, plural y partícipe de las tendencias globales. Es decir, no significa que yo asimile absolutamente todo, sino que de verdad haya respeto y equidad cada vez que se construye. No es la construcción a partir de la comunidad más fuerte, la comunidad denominada mayoritaria, sino que nos respetemos como agentes culturales que estamos construyendo una cultura superior, una cultura muchísimo más global. A propósito, profesora, qué bueno que nos trae a colación esta cita en torno a la interculturalidad en la educación. Bueno, este autor Vázquez está pues centrado en el caso del Perú. Quisiera que nos comentara desde su trabajo con la Secretaría de Educación, precisamente en temas relacionados con el currículo, cómo usted ha visto este desarrollo de la competencia comunicativa intercultural, y especialmente en el tema de la educación en Colombia, desde la Secretaría de Educación o desde su trabajo en las aulas de clase con diferentes profesores y diferentes estudiantes en diferentes entidades educativas del país. Pues hablemos en particular de la enseñanza de lenguas, ¿no? A pesar de la política, que habla de que nosotros somos plurilingües y que debemos promover la interculturalidad y la política es clara, el documento es muy hermoso, además, uno lo lee, presenta una realidad intercultural bastante interesante en la cual se tiene en cuenta a las distintas comunidades que hacen parte de nuestro territorio. Sin embargo, en la realidad el proceso ha sido mucho más lento. Pienso que en Secretaría de Educación
se han dado pasos interesantes. ¿En qué sentido? El hecho de que dejemos de pensar solamente en la enseñanza de lengua extranjera, entendida lengua extranjera como inglés y no más, ya es un paso. El que no hablemos ya solamente de enseñanza de una lengua extranjera, sino que hablemos también de la enseñanza de segunda lengua, pero segunda lengua ya entendiendo la realidad nuestra y nuestras comunidades y lo que está sucediendo en Bogotá, ya es un paso. Pequeñito, pero es un paso. Claro que sí. El hecho de que nosotros planteemos posibilidades curriculares a partir de un eje transversal, que es ciudadanía, es un paso enorme, porque nos permite ya entendernos como parte de una comunidad mucho más grande en la cual tenemos que crecer como ciudadanos, ciudadanos que nos respetamos, ciudadanos que tenemos la diversidad, y eso es lo que la propuesta curricular pretende. Por eso en esa propuesta curricular no se habla solamente del inglés, sino que se habla del Waunán y se habla de la lengua de señas como una posibilidad de comunicación con los niños que están en los distintos colegios de Bogotá, que están allí, sí, inmersos en la realidad, pero que han sido aislados porque hasta el momento no se les había tenido en cuenta en una planeación curricular. El hecho de que ya se piensen estrategias para integrar a estos niños y se piensen en unos planes curriculares específicos en los cuales se genera ese diálogo, entonces que tenemos unas aulas de inmersión en inglés, pero que junto a ellas tenemos unas aulas en las cuales se genera el diálogo entre los niños mestizos con los niños, en este caso los Waunán o los Embera en otras instituciones. Eso es un paso importante. Ya no somos los que aprendemos inglés porque tenemos que aprender inglés por políticas de globalización, por políticas, sino que aprendemos inglés también para dar a conocer quiénes somos nosotros, para entender cómo nos formamos como ciudadanos, y es lo que se pretende con específicamente el currículo 40x40 para las aulas de inmersión de lengua extranjera y de segunda lengua, que los niños a través del aprendizaje de una lengua extranjera entiendan que son seres actuantes en esa comunidad para dar a conocer quiénes somos nosotros culturalmente, pero también que interactúen culturalmente con personas de otras latitudes, porque en inglés interactúan con personas de distintos países. Ahí entienden la otra edad, entienden que el inglés no se maneja para hablar con los estadounidenses, con los gringos, que dicen ellos, sino para comunicarnos con el mundo, y que entendemos también que somos ciudadanos, que respetamos la diferencia y que existe diferencia al interior nuestro y que debemos respetar esa diferencia. ¿Y cómo la respetamos? A partir del conocimiento. A medida que yo voy interactuando más con el otro, voy reconociendo más el otro, lo respeto más y me respeto también a mí mismo. Básicamente esa es la propuesta de Secretaría en relación con segunda lengua. Bien, muy interesante. Tenemos otra pregunta, profesora, está planteada aquí en el chat, le voy a leer pues para establecer aquí el contexto. Los profesores de lengua, bueno, la pregunta es de Mónica López, vamos a compartirla. Los profesores de lengua somos actores de ese diálogo intercultural que queremos que ocurra en el aula, un diálogo que no solo tiene que ver con las actividades o materiales que usamos, sino que empieza desde nuestra concepción de educación, como nos planteaba la profesora, los estilos de aprendizaje, las necesidades de los estudiantes, el papel del profesor, el papel de los estudiantes, tal como lo afirmó la profesora Clara Lozano. Creo que para que tengamos éxito en esta tarea tenemos que, como profesores, desarrollar una especie de sensibilidad para captar todos los aspectos interculturales que convergen en el aula, pero como lo ha dicho Clara, todo esto es un proceso. Entonces, la pregunta de la profesora Mónica López es, ¿qué estrategias has desarrollado en tu experiencia para poder identificar y manejar estos aspectos? De tal forma que el proceso sea más efectivo y no nos ocurran experiencias como la que tuviste con tu estudiante.
Pues primero, pues gracias, Mónica. Pues primero, como ya se ha anunciado varias veces, es un proceso. Existe una planeación y esa planeación se hace con base en unos presupuestos, debe haber una planeación y en esa planeación yo debo entender, reconocer para quiénes voy a trabajar, es decir, antes de planear yo ya tengo que saber para quiénes, con quiénes voy a trabajar, para quiénes voy a trabajar, pero también después de esa planeación, entender que cuando entro en contacto con el estudiante yo debo empezar a hacer modificaciones con base en esa misma realidad. Es decir, es entender la planeación no como un producto final y que ya no voy a modificar, sino entenderla como el primer momento para ser modificado, en el momento en que estoy trabajando con los estudiantes. Entender que en la medida en que mis estudiantes van mostrando avances o van mostrando retrocesos en ese mismo proceso y en ese mismo diálogo intercultural, yo debo modificar inmediatamente actividades. Por ejemplo, yo como profesora colombiana, que he trabajado bastante con colombianos en distintos contextos, sé que a nosotros nos gusta agruparnos, nos gusta trabajar en grupo, pero resulta que personas de otras culturas, de otros países, no son tan dados al trabajo en grupo. Entonces, ¿qué hago? Planteo actividades individuales primero para luego llevarlos al trabajo grupal. Es entender primero su realidad. Sí, a ustedes les gusta trabajar de manera individual, pero miren la riqueza que hay cuando usted intercambia la información con el otro, cuando hacen, por ejemplo, autocorrección o corrección, coevaluación de los mismos productos que están haciendo, como si manejamos poblaciones heterogéneas, que tuvimos la oportunidad de tener acá estudiantes de distintos países, entonces, cómo enriquezco mi acervo cultural cuando no trabajo solito, sino que cuando trabajo con el otro yo aprendo acerca de este otro. Son pequeñas estrategias, pequeñas formas, pero las vamos aprendiendo a medida que vamos interactuando con los mismos estudiantes. Claro que sí. Justamente porque sí, partimos siempre de presupuestos, pero como nosotros no hemos estado todo el tiempo interactuando con personas de una y otra y otra y otra comunidad, pues, esos presupuestos pueden estar equivocados y ahí es donde yo también, como docente, me construyo. Acudo a Kumara Badibelu, que ya lo hemos mencionado en otros espacios. Él habla constantemente de un profesor reflexivo que mira en cada clase una oportunidad de crecer y ayudar en ese proceso a los estudiantes a crecer también. Entonces, soy investigador todo el tiempo, soy docente, soy muy reflexivo, pero sobre todo soy muy observador de esas particularidades de mis estudiantes, soy muy observador de cómo aprenden y de sus necesidades particulares, tanto que me permito hacer cambios en una planeación determinada. Muy, muy importante. Algo que usted mencionaba y me pareció muy relevante es el entender primero la cultura de mis estudiantes y de alguna forma como ir transformando la dinámica, digamos, en el aula, pero a partir de entender al otro y hacer lo que de alguna forma el otro entiende por el buen hacer en la clase. Y eso atiende como a ese componente que va más allá de la interculturalidad, que es la transculturalidad, que es un propuesto por este autor Meyer en Vaca y Minamente, que ha sido uno de los autores propuestos para este mes, que habla del profesor como mediador. Exacto, no es como el que impone o el que espera que se impongan las cosas, sino mediar y ponerse en los zapatos del otro y precisamente reconocer su propia identidad, pero a partir
de ese diálogo con el estudiante. Entonces, y claro, ya cuando soy transcultural, ya no intercultural, sino transcultural, alcanzo eso. Esos son procesos, ¿no? Yo soy monocultural, soy con mi cultura, soy con mi lengua. Entro en el diálogo con el otro, me voy transformando en un ser intercultural para luego asumir ya estar en un estadio superior, que yo diría que es bastante complejo, de comprender la realidad de manera global a partir de las distintas realidades y de la experiencia que he tenido. Hay un autor Hall que yo también traje por acá, hablando justamente de esto de cómo es ese diálogo intercultural y cómo podría llegarse a esa transculturalidad. Entonces él dice, al entrar en una cultura nueva, el estudiante se enfrenta a una forma diferente de organizar la vida, de pensar y de concebir supuestos fundamentales sobre la familia, el Estado, el sistema económico e incluso el ser humano mismo. Cuando soy transcultural, entiendo esas distintas variedades de ser humano y me convierto en un ser humano diferente. Totalmente. Que es capaz de entender a esos otros seres humanos. Entonces, esto, retomando las palabras de Belén Muñoz, la autora, que decía que incluso esto nos permitiría contribuir bastante a lo que es la resolución de conflictos, ¿no? Conflictos culturales que se dan todo el tiempo. Totalmente. Justamente porque no soy capaz de entender cómo piensa el otro frente a la realidad, cómo siente el otro frente a la realidad. En su opinión, profesora, es una pregunta ya desde mi posición. ¿Usted cree que los colombianos en general, ya llevándolo al plano más colombiano, estamos preparados para ser transculturales? ¿O precisamente lo dejamos como todo es un verbo, estamos en un hacer constante y estamos aprendiendo? ¿O cree que ya desde lo que usted ha visto como profesora y como colombiana y como persona y como mujer, como teniendo en cuenta todos esos roles que usted tiene, que tiene su personalidad y su identidad, los colombianos estamos preparados o estamos siendo ya transculturales? Esta es una pregunta bastante política, ¿no? Sí. Pues yo sí pienso que nos falta todavía bastante en ese proceso, incluso de interculturalidad. Totalmente. Sí, porque, y pues lo vemos aquí mismo en Bogotá, ¿no? Sí, que vienen personas con muchas condiciones sociales y culturales y entrar en contacto con esas personas que aparentemente son diferentes a nosotros o que piensan diferentes por X, Y, en el cotidiano. Nos agredimos, nos maltratamos y justamente por eso, porque nos falta todavía desarrollar bastante de la competencia. Empecemos por la intercultural para poder llegar a la transcultural. A la transcultural, totalmente de acuerdo, pero algo que se rescata y que debemos resaltar precisamente en estos espacios de reflexión de miércoles L y en general los espacios de reflexión que tengamos los profesores es desde el aula de español como lengua extranjera y de segunda lengua empezar. Sí. Y ser activos. No sé si la profesora quiera aportar algo último para cerrar. Pues no, ya. Pues el hecho de que la política ya lo piense, ¿no? Ya haya propuestas curriculares específicas en relación con el manejo de la interculturalidad de la ciudadanía. Pienso que es un paso importante. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias, profesora Clara. Agradecemos también a ustedes por su participación y también por su interés en esos espacios. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias.